El cálculo constituye una de las grandes conquistas intelectuales de la humanidad. Una vez construido, la historia de la matemática ya no fue igual. La geometría, el álgebra, la aritmética y la trigonometría se colocaron en una nueva perspectiva teórica. Detrás de cualquier invento, descubrimiento o nueva teoría existe, indudablemente, la evolución de ideas que hacen posible su nacimiento. Es muy interesante prestar atención en el bagaje de conocimientos que se acumula, desarrolla y evoluciona a través de los años para dar lugar en algún momento en particular y a través de alguna persona en especial el nacimiento de una nueva idea, de una nueva teoría que seguramente se va a convertir en un descubrimiento importante para el estado actual de la ciencia y, por lo tanto, merece el reconocimiento. El cálculo cristaliza conceptos y métodos que la humanidad estuvo tratando de dominar por más de 20 siglos. Unas largas listas de personas trabajaron con los métodos infinitesimales, pero hubo que esperar hasta el siglo XVII para tener la madurez social, científica y matemática que permitiría construir el cálculo que utilizamos en nuestros días. Sus aplicaciones son difíciles de cuantificar porque toda la matemática moderna de una u otra forma ha recibido su influencia y las diferentes partes del andamiaje matemático interactúan constantemente con las ciencias naturales y la tecnología moderna. Newton y Leibniz son considerados los inventores del cálculo, pero representan un eslabón en una larga cadena iniciada muchos siglos antes. Fueron ellos quienes dieron a los procedimientos infinitesimales de sus antecesores inmediatos, Barrow y Fermat, la unidad algorítmica y la precisión necesaria como método novedoso y de generalidad suficiente para su desarrollo posterior. Sin la contribución de muchos otros hombres más, el cálculo de Newton y Leibniz seguramente no existiría. Su construcción fue parte importante de la revolución científica que vivió la Europa del siglo XVII. Los nuevos métodos enfatizaron la experiencia empírica y la descripción matemática de nuestra relación con la realidad. La revolución científica supuso una ruptura con las formas de pensar, estudiar y vincularse con la naturaleza que dominaron casi absolutamente en Europa entre los siglos V y XV. Esta ruptura y salto en la historia del conocimiento estuvieron precedidos por las importantes transformaciones que se vivieron durante los siglos XV y XVI, con el Renacimiento y la Reforma Protestante. El cálculo diferencial e integral están en el corazón del tipo de conocimiento, cultura y de sociedad de la que somos esencialmente parte. El extraordinario avance registrado por la matemática, la física y la técnica durante los siglos XVIII, XIX y XX se lo debemos al cálculo infinitesimal y por eso se puede considerar como una de las joyas de la creación intelectual de la que el hombre puede sentirse orgulloso. La palabra cálculo proviene del latín calculus, que significa contar con piedras. Precisamente desde que el hombre ve la necesidad de contar, comienza la historia del cálculo o de las matemáticas. La fuente principal de inspiración de las matemáticas ha sido la de resolver problemas, trátese de los que aparecen naturalmente dentro de su propio estudio, los que provienen de otras ciencias o los creados artificialmente. Hasta el siglo XVIII ninguna ciencia alimentó tanto de problemas a la matemática como lo hizo la astronomía. La fascinación que ejercían los astros del cielo y los numerosos misterios que guardaban sus movimientos llevaron a los matemáticos de la época, que eran a la vez físicos y astrónomos, e incluso químicos y médicos, a desarrollar métodos matemáticos cada vez más sofisticados para manipular las ecuaciones con las que intentaban poner un poco de orden y sentido en el cielo. El siglo XVIII y la disputa por la creación del cálculo. En sus comienzos, el cálculo fue desarrollado para estudiar 4 problemas científicos y matemáticos: encontrar la tangente a una curva en un punto, encontrar el valor máximo o mínimo de una cantidad, encontrar la longitud de una curva, el área de una región y el volumen de un sólido. Dada una fórmula de la distancia recorrida por un cuerpo en cualquier tiempo conocido, encontrar la velocidad y aceleración del cuerpo en cualquier instante. Recíprocamente, dada una fórmula en la que se especifique la aceleración o la velocidad en cualquier instante, encontrar la distancia recorrida por el cuerpo en un periodo de tiempo conocido. El trabajo prehelénico de los egipcios y babilonios
Aunque tuvo una ausencia de generalidad y atención a las características esenciales sobre la naturaleza lógica del pensamiento matemático y su necesidad de pruebas deductivas, logró un acervo tal de cálculos y procedimientos concretos, que tuvo sin duda una clara influencia en los trabajos iniciales de los filósofos y matemáticos griegos. Zenón de Elea, en el 450 a.C. aproximadamente, formuló un buen número de problemas paradójicos basados en el infinito. Arquímedes de Siracusa hizo una de las más significativas contribuciones griegas. Arquímedes utilizó el método de exhaustión para encontrar una aproximación al área de un círculo. Por supuesto, es un ejemplo temprano de la integración, el cual condujo a aproximar valores. Entre otras integrales calculadas por Arquímedes, está el volumen y el área de una esfera, volumen y el área de un cono, área de una elipse, volumen cualquiera de un segmento en una paraboloide de una revolución y de un segmento de una hipérbole de revolución. Johannes Kepler, en su trabajo sobre el movimiento planetario, tuvo que encontrar el área de sectores de una elipse. Para ello, su método consistió en determinar las áreas como sumas de líneas. En cambio, en su trabajo Nueva geometría sólida de los barriles de vino, calculó en forma exacta o aproximada el volumen de más de 90 sólidos de revolución, considerando el sólido compuesto de infinitos cuerpos infinitesimales de volúmenes conocidos. En el año de 1636, los primeros conceptos profundos en el orden de lo infinitesimal se deben a estudios casi simultáneos de Fermat, Roberval y Torricelli, sobre todo a Fermat. Con su estudio sobre las tangentes y sus trabajos sobre máximos y mínimos, problema que abordó del mismo modo que se hace hoy en día en el cálculo. En el siglo XVI, Bonaventura Cavalieri, matemático italiano, discípulo de Galileo, cobra importancia por su teoría de los indivisibles que expuso en su respectiva obra publicada en 1965. Esta teoría estudia las magnitudes geométricas como compuestas de un número infinito de elementos o indivisibles. La medida de las longitudes, de las superficies y de los volúmenes se convierte en la suma de infinidad de indivisibles, el cual es el principio del cálculo de una integral definida, aunque sin la noción rigurosa de paso al límite. Por esto puede ser considerado como uno de los precursores del análisis infinitesimal moderno. En el siglo XVI, Evangelista Torricelli, matemático italiano discípulo de Galileo. Tempranamente hizo uso de los métodos infinitesimales y determinó el punto en un plano de un triángulo, tal que la suma de sus distancias de los vértices es la mínima, conocida como el centro isogónico. En el siglo XVII, Isaac Barrow, matemático inglés, maestro de Newton, Barrow desarrolló un método de determinación de tangentes que encierran aproximados métodos del cálculo. Fue el primero en establecer que la derivación y la integración son procesos inversos. La conocida regla de Barrow fue así llamada en honor a él. Sin embargo, también se le conoce como la regla de Newton-Leibniz o segundo teorema fundamental. Isaac Newton, matemático inglés. En 1664 la Universidad de Cambridge cerró sus puertas debido a una plaga que invadió la región y Newton volvió a su pueblo natal. Allí, en 2 años de experimentos y reflexiones solitarias, sentó las bases de sus grandes descubrimientos: la ley de la gravitación universal, el cálculo infinitesimal, el teorema del binomio y la naturaleza de la luz. Tenía tan solo 23 años. Es curioso que Newton no hablara con nadie de sus descubrimientos que fueron dados a conocer poco a poco, a veces a 20 años después de su invención. Newton publica su invención del cálculo infinitesimal en su obra monumental Principia Mathematica en 1687, 3 años después que Leibniz. Leibniz fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII y se le conoce como el último genio universal. Empezó a estudiar matemáticas cuando tenía 26 años. Realizó importantes contribuciones a la lógica simbólica, a la filosofía, perfeccionó la máquina de calcular inventada por Pascal, pero su mayor fama se debe a la invención, igual que Newton, del cálculo. En 1684 apareció la primera publicación sobre cálculo diferencial, unas 7 páginas escritas por Leibniz en la revista alemana Alta Eruditorum.
Los últimos años de la vida de Leibniz fueron amargados por la recia polémica que mantuvo con Newton sobre la autoría de la invención del cálculo infinitesimal.